porque pues salí a enfrentarme a las culturas, a personas que entienden a medias el español, personas que entienden, hay algunos hispanos que tampoco entienden el español, ¿no? Entonces, este es un problema, ¿no? Inclusive, y permítame por favor que ustedes, con mucho respeto se los digo, ¿no? Pero la mayor cantidad de personas que viven en este sector no hablan español, claro. No estoy hablando de los niños, de los chicos que están en la escuela, que hablan medio inglés y medio español, no estoy hablando de ellos. Estoy hablando de personas que viven acá entre nosotros, que no hablan bien el español porque no conocen qué es gramática en español. Entonces su diccionario es muy pobre. O sea, utilizan palabras pero muy pobres. Vuelta cuando uno viene de la universidad o estudia o algo, entonces las palabras quedan grandes. Entonces uno dice, ¿y qué voy a tratar de decir? Bueno, en fin, esa es parte de nuestra experiencia, ¿verdad? Es una experiencia que la he vivido por muchos años. Tengo 37 años en el pastorado, 36 para 37, y esa ha sido mi experiencia toda la vida. Sin embargo, pues he podido enseñado en el seminario, en 2, 3 seminarios, tengo clases en línea, tengo consejería en línea, y yo digo, ¿y cómo me habrán entendido todas las personas? Entonces yo de ese tiempo, siempre que hago algo, siempre estoy haciendo vocabulario. No sé si usted se ha dado cuenta, en mis estudios bíblicos pongo vocabulario, por la intención de que usted, si no sabe una palabra, pueda entenderla, ¿verdad? Cuando tenemos diccionario en nuestra mente, nuestro conocimiento se ensancha, se ensancha. Y es una de las cosas que son importantísimas en nuestras vidas, porque la Biblia nos dice que nosotros debemos de crecer en la gracia, debemos de crecer en la gracia. Entonces, lo que yo creo que aquí en esta tarde están las personas que necesitan este mensaje. Ahora, por otro lado, es posible que todos los que no han venido necesiten este mensaje también, y no digo que lo necesitan, de repente lo necesitan más que ustedes, pero tal vez no están listos para entenderlo, ¿no? Entonces, baso mi experiencia en eso que les digo, que yo sí creo que ustedes van a ser capaces de entender este mensaje. Segunda Timoteo capítulo 2, versículo 1 dice, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. El libro de Romanos repite la palabra en Cristo Jesús 120 veces. En Cristo Jesús, estoy en Cristo, vivo en Cristo, mi vida está escondida en Cristo. Usted va a escuchar esas palabras. Cuando usted llega, no digo llega a la plenitud, pero cuando usted se da cuenta que está caminando hacia el conocimiento del Señor Jesucristo, usted se da cuenta que la vida que usted tiene ya no es su vida, sino su vida es en Cristo. Y cuando su vida no está en Cristo, usted se aleja de Cristo, así sencillamente. Ahora, Dios no se aleja de usted, pero nos alejamos de Cristo. Y eso es algo que sucede con todos nosotros. Filipenses capítulo 1, versículo 6 dice así: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Ahora, muchos somos impactados por la última frase que dice, la perfeccionará hasta el día de Cristo, y comenzamos a pensar en el comienzo de nuestra eternidad, es decir, el día en que estemos morando con Cristo en los cielos. Sin embargo, quiero decirles una cosa, aquí la palabra de Dios no dice que podría terminar, dice que la obra de Dios la terminará. Lo que quiere decir que aquel que comenzó en usted la buena obra, tenga la seguridad que la va a terminar. ¿Me comprende usted? La va a terminar. Dios va a terminar la obra que comenzó en usted. Ahora, sería maravilloso que usted entienda la obra que comenzó en usted. Ahora, y ese es el plan de Dios. Todo su tiempo en la tierra es un producto de entrenamiento para el cual usted comprenda cuál es la obra y el propósito de Dios que tiene usted. Ahora, si usted ha pensado por algún momento que solamente esto será en la tierra, déjeme decirle que no, porque nos espera toda una eternidad. ¿Me comprende? Nosotros solamente estamos en el kindergarten de nuestra eternidad. Solamente estamos en el comienzo de nuestra eternidad. Entonces, otra vez,
déjeme decirle que no tenga duda. Si usted ha reconocido a Jesucristo como su Salvador personal, déjeme decirle que el Señor, su Salvador, va a terminar la obra que ha comenzado en usted. ¿Ok? Ahora, pero esto no va a depender de tu rendimiento. Esto no va a depender de tu rendimiento, ¿no? Camilo se queda acá, hija, no te preocupes. Camilito va a escuchar esta tarde el mensaje, porque tú vas a escuchar también. Entonces, escúcheme. Esta obra depende de usted. No depende de usted. Esta obra depende exactamente de la gracia sustentadora y fortalecedora de Dios en su vida. Conversaba un poco con Camilo, papá, esta semana, y hablábamos un poquito. Él tiene si usted mira su boletín, él dentro de poco tiene que llamar a Yakima, ¿verdad, Camilo? Y hacer una cita, y en medio de esa cita, él va a tener algunas respuestas posiblemente, y bueno, siempre no deja de ser un poco preocupante el hecho que tenga que ir posiblemente a Yakima para su cita, y sabe Dios que va a venir, ¿ok? Sin embargo, lo que pueda suceder allí no depende de Camilo, depende de Dios. Depende de la manera como Dios quiera sustentar a Camilo. Y todavía él está en pleno proceso de aprendizaje. Ahora, entonces, déjeme decirle una cosa. Usted es como un atleta. Usted es como un atleta. Usted es como un atleta. Usted es como un atleta que sale a correr una carrera. Y sí o sí, usted va a llegar. En esta carrera no es tan importante que usted llegue primero. Lo importante es que usted va a llegar, no que cree que va a llegar. Entonces, en este proceso, usted empieza todo su entrenamiento. El problema está que muchos de nosotros queremos correr esta carrera, pero a veces no nos preparamos. Queremos caminar 1 milla, 2 millas y después de media milla estamos... ¿Por qué? Porque pues no tenemos la costumbre de caminar y posiblemente necesitamos aprender a entrenar para poder estar listos para la carrera. Eso quiere decir que muchos corremos mal y otros corren bien. Ahora, como su pastor, yo quisiera que ustedes corran bien la carrera. Y correr la carrera cristiana es aprender a disfrutar de la vida. Es aprender a que esta vida abundante que Jesucristo me ofreció se vea reflejada en mi alegría, en mi contentamiento, a pesar de las dificultades que tengo. ¿Me entiende usted? Eso es lo que Dios dice. Entonces, ¿cómo podemos estar seguros que vamos a terminar esta carrera? Hay algo que se llama gracia fortalecedora. Ese es el tercer punto de la gracia. Le dije que estábamos viendo 5 dimensiones de la gracia. La primera, la gracia salvadora. La segunda, la gracia justificadora que vimos el domingo pasado en el río. Y ahora nos toca ver la gracia fortalecedora o sustentadora. Y eso es lo que vamos a ver en esta tarde. O sea, tengo que correr una carrera. Necesito entrenarme para mantenerme corriendo esta carrera porque Dios me ha prometido que voy a llegar a la meta, porque Él ha dicho que su obra la va a terminar en mí. Por lo tanto, estoy listo para correr esta carrera, pero necesito prepararme. Entonces, tenemos que hablar de la gracia sustentadora y fortalecedora. Entonces, ¿cómo me sostiene la gracia de Dios? Sería una primera pregunta. Ahí está Roberto, María Elena, hola. Entonces, ¿cómo me sostiene la gracia de Dios? Bueno, yo no sé si en algún momento usted no ha querido venir a la iglesia. Me imagino que muchos, hasta yo. Pastor, ¿usted qué dice? Pues ¿qué? ¿Usted cree que usted no me peca? Yo también peco. Ahora, no sé, en algún momento usted se le ha ocurrido, tengo dinero, pero no quiero darlo.
¿Y usted cree que a usted nomás se le ha ocurrido? Yo quisiera hacer alguna cosa, pero no lo hago. Ahora, y finalmente usted termina llegando a la iglesia, segundo usted termina ofrendando. ¿Y qué está pasando? ¿Verdad? Bueno, es que la gracia fortalecedora nos da el poder de hacer lo correcto cuando no tenemos ganas de hacer lo correcto. La gracia fortalecedora, escúcheme bien, es la gracia que me ayuda a hacer lo correcto cuando no quiero hacer lo correcto. Es que de alguna manera somos un tipo de persona diferente y en un momento se lo voy a decir. Entonces, cuando corremos la carrera, estamos hablando de que hipotéticamente somos atletas corriendo un maratón. Nosotros vamos a enfrentar diferentes dificultades, trampas de la vida, ¿me entiendes tú? Entonces, y cuando enfrentamos esas trampas que nos da la vida, es cuando aparece la gracia fortalecedora de Dios. 1 Pedro capítulo 5 versículo 12 dice así: por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, os he escrito brevemente, amonestándoos y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios en la cual estáis. Ahora, si usted se da cuenta, acá está escribiendo Pedro. Pedro está escribiendo acerca de Silas. Usted va a encontrar el nombre de Silas más conocido, porque Silas era el hombre que estaba con Pablo en sus prisiones. Estaban encarcelados Pablo y Silas cantando. Ese Silas, es Silvano. Entonces lo que Pedro está diciendo aquí es que hay una verdadera gracia de Dios que estaba enseñando Pablo. Eso es lo que realmente está diciendo. Ahora, mucho se ha hablado acerca de que Pedro y Pablo no tenían buena relación. Pero acá Pablo ya no estaba. Y Pedro estaba confirmando que las enseñanzas del apóstol Pablo eran verdaderas y era la verdadera gracia de Dios. Y recuerde usted que lo que Pablo predicaba era la conversión de todos aquellos que no son judíos. Entonces, otra vez, Pedro, si usted mira el libro de 1 de Pedro capítulo 1 versículo 2, Pedro empieza a hablar de la gracia y en el capítulo 5 termina hablando de la gracia. Y si usted mira todo el capítulo de 1 de Pedro, va a encontrar tremendas enseñanzas acerca de la gracia fortalecedora en medio de las pruebas. Amados, dice 1 Pedro 4:12, no os sorprendáis del fuego de la prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese. Aquellos que son creyentes de verdad, déjenme decirles que no se deben sorprender de esas pruebas, porque van a venir sí o sí. Entonces, ¿a qué me ayuda? ¿Cómo me sostiene esta gracia sustentadora? Primero que nada, me ayuda a seguir en pie cuando soy tentado. Y déjeme decirle que todos nosotros somos tentados de alguna manera. 1 Pedro capítulo 5 versículos 8 y 9 dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como el león rugiente, anda buscando a quien devorar, el cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Hermano, déjame decirte una cosa. El día en que tú empezaste tu relación con Dios por medio de Jesucristo, aceptando su gracia salvadora, ese día Dios te compró, no por precio humano, sino te compró por medio de la sangre de Cristo. Cuando eso sucede, tú dejaste de ser propiedad de Satanás y ahora eres propiedad de Dios, ¿me entiendes tú? Entonces, déjame decirte que antes siempre ha habido, pero a partir de ese momento, tú te vas a enfrentar a decisiones morales en la vida, a cosas morales en la vida. Esas cosas que te dicen, no estudies, copia. O esas cosas que te dicen, ¿para qué vas a trabajar? No, sácale la vuelta al trabajo, total, unas horas, ¿qué más da? O eso que te dice, no tienes que levantarte temprano, ¿para qué lo vas a hacer el día de hoy? Quédate en tu casa, llama, repórtate enfermo. O a esas cosas que te dicen, oye,
y de pronto escuchas el chisme. Y de pronto cae, y de pronto no era tu plan estar no era tu plan estar en el problema, pero de pronto estás dentro del problema. Entonces, estas decisiones morales se llaman tentaciones. Y todos somos tentados y nunca dejaremos de ser tentados. Ahora, ¿usted cree que Jesús fue tentado? La Biblia dice que Jesús fue tentado. ¿Me entiende usted? Pero la Biblia también dice que fue él sin pecado. Es decir, aunque fue tentado, él no pecó. Entonces, la tentación no es pecado. ¿Entiende? La tentación no es pecado. Entonces, lo que sí es pecado es no controlar nuestros pensamientos. ¿Me entiende usted? Lo que sí es pecado es no controlar nuestros pensamientos y de alguna manera hacer que nuestros pensamientos se hagan una realidad. Ahora, no puedes impedir que los pájaros vuelen por encima de tu cabeza, pero puedes evitar que los pájaros hagan nido en tu cabello. Satanás puede poner ideas en tu mente, pero cuando te detienes a saber lo que está haciendo, estos se convierten en pecado. Ese es el problema. Por eso que cuando tú miras llegar la tentación, lo que tienes que hacer es huir de ella. Entonces, por ejemplo, muchos confunden la atracción con la lujuria. Atracción es ver a un hombre bien plantado, a un hombre limpio, a una mujer agradable, su presencia da frescura. Y dice, oh, ya estás pecando, cuidado. Eso es atracción. Y otra cosa es lujuria. Otra cosa es cuando esa atracción se apodera de mi mente y yo le empiezo a convertir en hechos o en cosas inmorales. Entonces, ahí está ese pensamiento. Una vez, Billy Graham, que hace poco falleció, le preguntaron si es que él había pecado, porque era un predicador, tremendo predicador, muy buena relación con muchas personas. Muchas personas se acercaban a él con buenas intenciones y muchos con malas intenciones. Y le preguntaron si él había pecado. Y él responde en 1 Corintios capítulo 10, 13, con este versículo que dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Es interesante, cada tentación tiene una salida, ¿me entiendes tú? Cada tentación tiene una puerta por donde salir. Esto es gracia fortalecedora. Esto es gracia sustentadora. Cuando te das cuenta que has huido de la tentación, no porque eres cobarde, sino porque le estás dando el primer lugar a Dios, esa es una fortaleza que viene en tu interior que solamente lo puede tener aquellos que somos de Cristo. Esto es una promesa increíble. Amén. Entonces Dios nunca va a permitir que nosotros seamos tentados más de lo que podamos resistir. ¿Me entiende usted? Dios siempre va a proveer una vía de escape. Ahora, es cierto, muchos de nosotros solemos ¿cómo se dice? Solemos pensar que nuestro problema es el peor problema que nosotros tenemos. Y solemos decir, mira, esto es único. Lo que yo estoy pasando, nadie lo está pasando. Ahora, yo te puedo decir una cosa. En el mundo todos tenemos diferente huella digital, así que todos pasamos diferentes problemas, pero tú no puedes saber si yo he pasado un problema como el tuyo o peor que el tuyo. Pero ¿quién decide qué es lo peor? Sino uno mismo. ¿Me entiende usted? Uno mismo decide qué es lo peor para sí. Entonces uno cae muchas veces en esta intención de decir, Señor, lo que yo estoy pasando no se puede resistir. Mentira, no es cierto. Dios dice que siempre te va a dar una salida. ¿Entiendes esto? Repite conmigo. Dios siempre me dará una salida. Memorízalo.
Memorízalo, escríbelo cada mañana antes que te vayas a tu salón de clase en la universidad, antes que te vayas a tu trabajo, antes que te vayas a hacer lo que te vayas a hacer. Dios siempre me dará una salida. La otra cosa, la gracia sustentadora, me ayuda a mantenerme en pie cuando estoy cansado. Que dice 2 Corintios capítulo 1, versículos 21 y 22, dice: y Él que nos confirma con nosotros en Cristo, y Él que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Esto lo dice Pablo, lo dice claramente. Ahora, ¿por qué? Porque la vida suele ser agotadora, ¿me comprendes tú? O sea, no se agota solamente la persona que trabaja físicamente. También se agota la persona que tiene que leer todo el día o parte del día. También se agota la persona que riega las plantas. Todos nos agotamos de alguna manera, ¿me entiende usted? Ahora, déjeme decirte que para vivir la vida cristiana, que estamos haciendo el equivalente a tener una carrera, entonces también es agotadora. ¿Y sabes qué es? ¿Cuándo es agotadora? Cuando tratas de hacer lo correcto. Eso agota. Tratar de hacer lo correcto es agotador. ¿Por qué? Porque cuando haces lo incorrecto es fácil. Haces lo incorrecto es fácil. Y eso es lo que la mayoría hace. Eso es lo que la mayoría hace. Converso mucho con Camilo. Y converso porque estamos allá a la vuelta de la casa. Y Camilo tiene aventuras con sus vacas, ¿verdad? Siempre que me cuenta que alguien lo pateó, que algunos lo quieren tanto las vacas que lo patea. Pero lo cierto es que me dice, me tuve que quedar un rato más porque teníamos que limpiar todo eso y hay que hacerlo bien. Pero otros ya no quieren hacerlo y dejan de hacerlo. Y al final yo me quedo limpiando las máquinas y todo esto, pues, porque hay que hacerlo. Y nunca lo había hecho, pero tenía que hacerlo. Claro, a mí no me dieron ese trabajo, yo no tengo que hacerlo, fácil, otros se van. Pero cuando uno es responsable, hace justamente lo que es correcto. Ahora, lo peor es cuando alguien viene y no reconoce que has hecho lo correcto. Y te tratan como si hubieses hecho lo incorrecto. Eso es triste, ¿verdad? Entonces, cuando uno quiere hacer lo correcto, se requieren dos cosas. Se requiere energía y se requiere esfuerzo. Se requiere energía y se requiere esfuerzo. ¿Me entiende usted? Es difícil ir contra la corriente. Todo el sistema humano es un sistema contrario al pensamiento de Cristo. Cuando estamos en Cristo, no obramos de acuerdo al sistema humano. ¿Me comprende usted? Y eso es agotador. ¿Me entiende usted? Ahora, otra vez, ¿qué cosa dice Dios? No nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Entonces, no sé cuántas veces, a veces, ¿alguna vez está de mal humor? Muchas veces, ¿verdad? De mal humor. Cuando uno está de mal humor, ¿quiere saludar a alguien? No, no quiere saludar a nadie, ¿verdad? Pero justo pasa por ahí la persona que no quiere saludar. No, justo aparece ahí la persona que no quiere saludar. Y no quiere saludar, pero hay algo ahí al fondito que te dice, oye, tú eres cristiano, tienes que saludar. Y bueno, de alguna manera necesitas energía. Porque no quiero ser rudo con las personas. No quiero contestar mal a la gente. Entonces, cuando la gente me habla mal y yo no tengo que contestar, estoy consumiendo toda esa energía que quiero, donde quiero decirle lo mismo que la otra persona me dice. Quiero decirle 1000 veces peor. Pero como no lo digo, entonces me empiezo a cansar. Es decir, me desgasto. Hacer el bien desgasta, hermanos. Hacer lo correcto desgasta. Pero no estoy diciendo que es malo.
El asunto es que al final lo hacemos. Y entonces la pregunta que viene aquí es: ¿de dónde sacamos esa energía para hacer lo correcto? Y aquí donde dice 2 Corintios 1, 21, 22, el versículo que leí, nos dice: y Él que nos confirma con vosotros en Cristo, y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. O sea, no quiero hacer esto, pero tengo que hacer lo correcto y al final voy a hacer lo correcto. Entonces, como yo no quiero hacer lo correcto, quiero actuar en mi carne. La cosa es que siempre termino haciendo lo correcto. Entonces, ¿qué me hace hacer lo correcto? Lo que me hace hacer lo correcto es el Espíritu. Yo no sé si usted entiende la palabra arras. Mi suegro me enseñó esta palabra. Arras es una garantía. Cuando tú vas a comprar una casa o cuando tú vas a vender una casa o algo, entonces tú dices, ok, $10,000. Entonces la persona te dice, no tengo $10,000, lo voy a tener en 2 meses. Entonces tú le dices, perfecto, ¿quiere que le guarde la oferta? Sí. Entonces me tiene que dar $1,000 de arras. Pero si en 2 meses usted no me da los $10,000, yo me quedo con los $1,000. Ese es arras. No está robando, es legal. No está robando, eso es legal. Ahora, la idea acá es esto: y el que nos confirma con vosotros es Cristo. O sea, Pablo está diciendo hoy, Pablo es muy irónico en Corintios y en Romanos es irónico. Él utiliza la ironía como una figura gramatical. No es malcriado, es irónico, que es diferente. Entonces, por eso, y el que nos confirma, dice Pablo, con vosotros es Cristo, y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu. O sea, ¿sabe qué? Nos ha dado un adelanto del Espíritu Santo morando dentro de nuestro interior. Entonces, mi hermano, usted tiene una garantía de Dios que le ha dado sus arras dentro suyo. ¿Me entiende usted? Entonces, la clave para no cansarse de hacer lo bueno, para no darse por vencido, para hacer lo correcto, es tener al Espíritu Santo dejándolo obrar en su corazón, en su vida. Porque Él es el que le da la energía y no es tu poder. Si tú alguna vez has pensado y te sientes el protagonista de tu reality diciendo, oh, salí adelante, no, Señor. Nosotros somos débiles hasta el 100%. Y cuando somos creyentes y salimos adelante es solo por la garantía que Dios puso en nuestro interior. Por eso Él debe ser adorado, alabado, reverenciado, magnificado, porque Él es Dios. Y es nuestro Dios. ¿Está de acuerdo conmigo? La otra cosa, como dice, es muy difícil ser cristiano hoy. Sí, es difícil, pero no es imposible. Porque la gracia sustentadora que Dios ofrece es la que me da vida. Y es así como se puede seguir adelante. Ahora, usted va a encontrar en Facebook, va a encontrar en WhatsApp, va a encontrar en YouTube, va a encontrar a predicadores, personas que hablan acerca de que tú siga adelante, vístete del Espíritu, camina para adelante, camina en fe, camina en victoria. Mire, son palabras maravillosas, pero hay que tener un poco de cuidado. Porque cuando estas palabras reverencian a tu persona primero que a Dios, esto no sirve. Porque este es un plan de Satanás, aunque Satanás te hable bonito. ¿Me entiende usted? Es interesante. ¿Qué está pasando? Estoy leyendo un poquito acerca de Noé. Dice en Génesis capítulo 6, versículo 8, dice, pero Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Noé estaba predicando, ¿cuánto? 120, 500 años estaba predicando y nadie se acercaba. Y a las finales, solamente él huyó. ¿Con quién? Con su familia en un arca. ¿Y qué pasó con el resto? Se ahogaron, ¿me entiende usted? Se ahogaron. Entonces,
¿Cómo tuvo Noé la capacidad para mantenerse haciendo lo correcto, estando cansado? Predicar cansa, estudiar cansa, compartir cansa. Cansa más cuando uno dice, voto mis palabras y las personas no reaccionan. Filipenses capítulo 2, versículo 13 dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Así que cuando usted está en Cristo, Dios va a provocar en usted el hacer como el querer, porque es la voluntad de Dios y usted va a estar dispuesto a hacer la voluntad de Dios. Dios nunca te va a pedir que hagas algo fuera de su poder. ¿Me entiende usted? Jamás te va a pedir Dios que tú hagas algo que se encuentre fuera del poder de Dios. Dios tiene un inmenso poder. Ese mismo sol que nos da tanto calor puede seguir brillando 3.500 millones de años más, porque Dios es el que lo creó, así sencillamente. ¿Me entiende usted? Entonces Dios nunca se cansa. Y alguien me dijo, pastor, ¿y por qué dice la Biblia que Dios se cansó? No, Dios nunca se cansa. Dios nunca se cansó. Lo que quiere decir es que Dios descansó al séptimo día después de haber hecho su creación. Pero eso no quiere, se descansó de hacer su creación, que es diferente a que se cansó. La tercera cosa, que la gracia fortalecedora me da el poder para seguir adelante cuando estoy en problemas. Juan 16:33 dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis, ¿qué cosa dice? Paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. La palabra de Dios mismo nunca te ha dicho que tu vida no va a tener problema. Dios te ha dicho, tengo la solución para que tengas paz. Mis palabras te van a dar paz en medio de los problemas. ¿Me entiende usted? Ahora, ¿qué es un problema para usted? ¿Qué es un problema? Bueno, de repente estoy mal de mi salud y tengo un problema crónico. Un gran problema. Me olvidé de traer mi celular. Lo hubiera traído. Se me descargó el celular. Ahora ya no sé. Nadie me va a ubicar. ¿Quién me va a llamar? ¿Qué será un gran problema? Se me olvidó la puerta, se me olvidó la llave de la puerta de mi carro allí. Tremendo problema, ¿verdad? Pero esos problemas se pueden manejar. Los verdaderos problemas suceden, escúcheme bien, los verdaderos problemas son así. Cuando te acusan de algo que tú no has hecho, de una injusticia. Esos son los verdaderos problemas. Digo son verdaderos porque los otros son solucionables, porque de pronto estás en un asunto cuando tú eres inocente y de pronto te ves envuelto de una situación difícil. Entonces, de pronto, en mi pensamiento, en mi mente aparece esto. Está sucediéndome algo que no merezco. Yo no merezco pasar por esto, yo no merezco. Porque yo no he sido el causante de esto, ¿me entiende usted? Estos problemas son implacables contigo. Te hacen pagar cosas que tal vez no debiste de pagar, ¿verdad? Ahora, hay situaciones que nunca vamos a poder cambiar. Fui al oculista el otro día y me dice, tienes una catarata en el ojo derecho que no te deja ver muy bien. Yo pues sí soy corto de vista. Y yo le digo, ¿qué tengo que hacer? Me mira, ¿puedo darte gotitas? Yo le digo, las gotitas me van a curar. Bueno, entonces, ¿qué hay que hacer? Cirugía, perfecto. Bueno, ahora operan cataratas como sacar la muela. Yo le digo, ok, escríbeme. Pero es una catarata, no es glaucoma. Mi mamá sufrió de glaucoma por mucho tiempo y yo sé que es glaucoma. Yo le he visto a mi mamá sufrir. Mi cuñado Salvador tiene algo difícil en su vista. Esas cosas no se pueden cambiar. Una discapacidad no se puede cambiar. Yo, por más que quiero que mi brazo crezca, nunca va a crecer. Ahora, ¿qué voy a hacer cuando no puedo mejorar, arreglar este problema? ¿Qué puedo hacer? Lo peor es ponerte a pensar así, escúchame, ¿ah? Muchos comenzamos a decir esto. Si tan solo tuviese mi brazo, si tan solo la situación sería diferente,
Si tan solo me hubiese movido a otra casa, si tan solo, eso es lo que comúnmente suele decir. Y es porque Satanás es tan astuto que nos ayuda a desenfocarnos de Dios y nos enfocamos en nosotros. Pero quiero que tú recuerdes el versículo que te dije en San Juan 16:33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En Cristo tenemos paz. Pero recuerda, en el mundo tendréis aflicción. Confiad, yo he vencido al mundo. O sea, la segunda parte de este versículo dice, confiad, yo he vencido al mundo. Dice confiad, ok. En el mundo, estas cosas te escribo para que tengas paz. Perfecto, Señor, estoy en buena relación contigo, tengo paz. Pero en el mundo tendréis aflicción. Total, ¿tengo paz o tengo aflicción? Tienes paz en Cristo. Sin Cristo no tienes paz. Pero aunque tú estés en Cristo, vas a tener aflicción. Y aunque tengas paz, va a haber aflicción. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Confiar. Yo he vencido al mundo. Tú no, yo lo he vencido. Si tú confías en mí, yo voy a vencer ese problema que tú dices que tienes. ¿Me entiendes tú? Entonces, cuando ocurre ese problema que tú crees, debes confiar en la gracia fortalecedora, sustentadora de Dios. Isaías 41:10 dice, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te voy a ayudar, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. ¿Crees esto? ¿Crees esto? Pero ¿sabes cuándo tienes que creerlo y aplicarlo? Cuando tienes el problema que tú no puedes solucionar. ¿Me entiendes tú? Salmo 46:1 dice, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio ¿en qué? En las tribulaciones. ¿Me entiendes tú? Entonces, esa es la manera como Dios nos sostiene con su gracia. Esa es la manera como nos sostiene con su gracia. O sea, no hay problema que Dios no pueda solucionar. No hay dificultad que Él no pueda solucionar. No hay circunstancia que Él no pueda cambiar. Lo que tienes que hacer para que Dios trabaje en esa área es caer en los brazos de Dios, porque Él ha prometido sostenerte con la diestra de su justicia. ¿Crees eso? Espero que lo creas, porque eso es importante por los momentos difíciles que vienen. ¿Cómo puedo conseguir esta gracia sustentadora, fortalecedora de Dios? Es una pregunta que viene para terminar este grupo. Primero que nada, a pesar de los problemas, a pesar del estrés, a pesar del cansancio, a pesar de todas estas situaciones, Dios te pide que hagas 4 cosas en esta noche y espero que la hagas. La primera cosa, Santiago capítulo 4, versículos 6 y 8, dice así. Pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Miren lo que dice acá. Si tú te sometes a Dios en humildad, entonces Él hará que el diablo huya de ti. Y después dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Acá habla de todo. Acá habla de creyentes maduros, creyentes inmaduros, habla de convencidos, habla de todo. El Señor dice, sí hay problemas. Cuando hay problemas, clama a mí. La primera cosa que tienes que entender es clamar. Clamar implica pedir con ruego. Clamar significa decirle a Dios algo como si fuera la última cosa que estás haciendo. Eso es clamar. ¿Me entiende usted? Entonces, mientras tú pretendas ser autosuficiente, vas a contrarrestar el poder de Dios en tu vida. Escúchame. Mientras tú pretendas ser autosuficiente, vas a contrarrestar el poder de Dios en tu vida.
Tienes que aprender a definir tu incompetencia. ¿Me entiendes tú? Es decir, tienes que aprender a decir así delante de Dios: Señor, yo no puedo manejar esto, lo dejo en tus manos. Y empiezas a clamar por la ayuda de Dios. Esa es la manera como tú vas a tener la gracia sustentadora a tu alcance. Dios no está dispuesto a trabajar con gente que dice que es creyente y mañana está gritando, mañana está hablando lisuras, tonterías, mañana está imaginando, está creando, Dios no va a trabajar con esa gente. ¿Sabe qué hace Dios con esa gente? Las vomita. Porque los entiende que son tibios. Entiende que son tremendos fariseos, hipócritas que se encargan de juzgar a los demás, pero que en su vida no tienen ni una pizca de humildad. Y por eso, en la parte final del versículo dice: pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo. Esos son los de doble ánimo. Dice: purificad vuestros corazones. Así que, ríndete totalmente a Dios. Ora con fervor, ora con ahínco. Dios no va a contestar las oraciones superficiales. Para nada. La otra cosa, llena tu mente con la palabra de Dios. Tú has escuchado miles de veces esto desde mi boca, desde aquí. Salmo 119, versículo 25, dice: abatida hasta el polvo está mi alma. Vivifícame según tu palabra. Ahora, según tu palabra, ¿es vivifícame por la televisión? No, ¿verdad? Vivifícame por tu palabra. Ahora, muchos tenemos vida, un programa de televisión nos da vida, pero leer la palabra me da sueño, ¿no te das cuenta? ¿Sí o no? Pues esa es la verdad. O sea, si yo estoy hablando piedras, tíreme piedras. O sea, pensamos, hay tiempo para todo, pero cuando decimos llena tu mente de la palabra, es eso, llena tu mente. El salmista decía: está abatida mi alma. Entonces, la palabra de Dios, ¿qué va a hacer? La palabra de Dios te va a dar consuelo, la palabra de Dios te va a fortalecer. La televisión o cualquier otra cosa que hagas no te va a fortalecer. Ahora, Dios no dice que no hagas eso. Dios dice que llenes tu cabeza, tu mente, de la palabra. El problema es que todo el mundo quiere dar consejos. Hoy, como dije, el internet, todo está lleno de tremendos consejeros, ¿verdad? Hay programas específicamente para dar consejos de cómo debes hacer, cómo debes de vivir tu vida, ¿me entiendes tú? Dices algo, ya sabes que tu celular te contesta, estás pensando en algo, ya el celular automáticamente por la inteligencia artificial te está dando consejos de qué cosa es lo que debes de hacer, ¿verdad? Terrible. Pero ¿sabes qué? Esto fue programado. Voy a demorarme un poquito más, estamos en minuto 42, voy a demorarme unos 10 minutos más. Mira, tal vez piensas que no tiene nada que ver, pero tiene algo que ver. Hace 20 años en Sudamérica hubo una reunión de presidentes para trabajar el tema de cómo ellos van a poner Sudamérica, cómo van a hacer que el lado comunista y izquierdista prolifere en Sudamérica. Y esto comenzó con Chávez, y por eso Venezuela está como está. Y no quiero hablar de los venezolanos mal, seguramente hay buenos y malos, pero las primeras generaciones de hace 20 años atrás de gente venezolana era gente muy estudiada, muy buenas universidades en Venezuela, buenos médicos, muy buenos médicos, buenas personas. Los primeros fueron a Cuba y tremendo. Después de 20 años anularon parte de las universidades allí, el gobierno se hizo cargo de todo y todo se fue al tacho de basura. En el proceso, la gente de Venezuela quitó muchos valores en sus vidas y ahorita están como están. Venezuela exportó asesinos, exportó sicarios, mi país está lleno de eso. Yo no digo que todos los venezolanos, no me vayan a malinterpretar, hay gente muy buena, hay gente muy creyente.
Pero mucha gente acá en los Estados Unidos se hizo todo lo posible para sacarlos. No tiene que ver con el país, tiene que ver con la naturaleza de su formación, de su carácter. Y ahora, hoy en día hay muchos venezolanos respetables, pero si usted se da cuenta, y todo lo que está pasando allá en Sudamérica, ¿no? Esto fue un plan de hace 20 años atrás. ¿Y sabe qué? ¿Cuántos de ustedes han visto Star Wars? Roberto, ¿llegaste a ver esto? El Imperio contraataca, todo eso. Ok, ustedes niñas, vieron esto, Star Wars? Película vieja, ¿verdad? Oscar, ¿vieron esto alguna vez? No, ok. Ahora, yo no sé, pero allí había unos personajes, ¿no? Unos personajes, Obi-Wan Kenobi. ¿Se acuerda? Un muñequito así todo que salía, ¿no? ¿Quién era ese señor? Ese era un filósofo. Y hace 20 años, el sistema satánico comienza a meter una cosa en sus mentes, en nuestras mentes. Él trabajaba con Luke Skywalker, ¿no? ¿Se cuenta? El piloto que... Estoy hablando de la película en sí. Y mira, cada vez, hace cuenta, escuche, cada vez que él tenía dificultades para avanzar, ¿qué le decía? Concéntrate en la fuerza. ¿Dónde está la fuerza? Dentro de ti. Y hace 20 años la filosofía de la fuerza dentro de ti está en la mayor cantidad de gente en el mundo que vio esta película. Porque la gente piensa que hay una fuerza dentro de uno. Eso es un movimiento se llama la Nueva Era. Eso lo comenzó a propagar hace 25 años atrás. Y por eso, en este momento, todas las industrias que hablan de la paz y salud mental, hablan de que tú te puedes curar de dolor, todo está dentro de tu mente, y si arreglas tu mente, todo está dentro de ti. Es una mentira. Eso se llama pecado, sencillamente. Así que esto fue programado. O sea, mire, sí, Satanás nos programó. Cuando Jesucristo nos rescató, nosotros salimos de esa idea. Porque la Biblia nos dice que nosotros somos pecadores y necesitamos del poder de Dios para vivir, ¿me entiende usted? La tercera cosa es acepta el apoyo del pueblo de Dios. Eso es importante, Gálatas 6:12. Sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. ¿Cuál es la ley de Cristo? La ley de Cristo es bien sencilla. Ama a Dios por encima de todas las cosas y a tu prójimo ¿como qué? Como a ti mismo. Entonces, si no participas de las reuniones de la iglesia, si no venimos a la iglesia, si no participamos del estudio bíblico, sino lo que estamos haciendo es comenzarnos a anular poco a poco. Y decimos, ¿y por qué tengo dificultades? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué esto sucede? ¿Por qué las cosas se me ponen así? ¿Por qué? Porque según la palabra de Dios, dice el mandato, sobrellevar los unos las cargas de los otros. ¿Y eso se hace dónde? No, se lo dice a la iglesia. Y por eso es necesario estar juntos en la iglesia. Por eso te animamos a asistir a los servicios. Por eso te animamos a asistir al estudio bíblico. ¿Por qué? Porque estás corriendo una carrera, porque necesitas ser entrenado, no porque se me da la gana, porque yo mismo quisiera quedarme en mi casa. Pero necesitamos cumplir la ley de Cristo. Y la otra cosa es aférrate a las promesas de Dios. Isaías 40, 29, 31. Bueno, déjame decirte que hay 7,000 promesas en la Biblia, un poco más, y muchas de ellas son para Israel, pero muchas son para nosotros, ¿me entiendes tú? Y apropiarte de las promesas no es robar las promesas. Esas promesas fueron hechas para ti también. Isaías 40, 29 y 31 dice, Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Entonces,
necesitas mantener tu confianza en el Señor porque Él tiene la gracia fortalecedora para ti. ¿Me entiendes tú? 2 Corintios 4:18. No mirando nosotros las cosas que no se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las cosas que no se ven son eternas. Por eso dice la Escritura, poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Porque las cosas de arriba te van a fortalecer. ¿Me entiende usted? ¿Dónde necesitas la gracia de Dios sustentadora en tu vida hoy? ¿Dónde? Yo estaba pensando, a un tiempo me dijeron que yo no iba a volver a caminar. Yo dije, no, yo voy a volver a caminar, en el Señor voy a volver a caminar. Yo estaba pensando, ¿usted sabe cuál era el problema de Pablo? Pablo había rogado, dice, tenía una astilla, dice, en su pie. Bueno, no sé si era la astilla o no. Hay mucho, se dice mucho que era de Pablo su problema. Pero mira, 2 Corintios 12, 8, 9 dice así, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, o sea, no se lo quitó. Le he dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Qué interesante. Pablo decía que era importante, o sea, él se había convertido tan importante reconocer su debilidad, porque cuando él reconocía que era débil, entonces el poder de Cristo estaba trabajando en su vida. Una persona que tiene un carácter irascible, una persona que tiene un carácter que cuando se enoja parece a Satanás. ¿Te has puesto a pensar que esa puede ser tu debilidad? ¿Te has puesto a pensar que esa puede ser tu debilidad? Bueno, sométete al Señor y te vas a dar cuenta cómo el Señor va a hacer de ti una persona amable, gentil, una persona llena de vida. No puedes seguir luchando tú solo. No puedes seguir teniendo culpa y vergüenza. No puedes seguir luchando solo contra la depresión, contra tus conflictos financieros, con los conflictos en tu casa. No puedes. Deja que la gracia de Dios te sostenga. Ahora, yo hasta aquí ya terminé el mensaje, pero quiero decirles algo. Porque en esta semana yo estuve conversando con algunas personas fuera de acá y algunos me escucharon en un mensaje que envié. Decir que nosotros tenemos una nueva naturaleza, y usted sabe que tenemos una nueva naturaleza, pero a veces uno no entiende esta teoría de que somos nuevas personas, que tenemos una regeneración genética. Porque pues, pastor, esto no es científico. Si usted me muestra esto científicamente, yo le creo que tengo otra genética. Mire, no se lo voy a mostrar genéticamente, se lo voy a mostrar bíblicamente. ¿Me entiende usted? Dice así, Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Mira, dice, escuche. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Escucha, por su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos para que tengamos una esperanza viva. Por encargo de la misericordia de Dios en nuestras vidas, se llama gracia, nos ha hecho nacer de nuevo. Ahora, esto solamente lo pueden comprender aquellas personas que han nacido de nuevo. Juan 1:13, que no nacieron de sangre, dice, ni nacieron de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Romanos 8, 15 y 17 dice así, porque no recibiste el espíritu de esclavitud que volvía a llevar al temor, sino que recibiste el espíritu de adopción por quien clamamos Abba Padre. El espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos también coherederos, es decir, herederos de Dios y también coherederos con Cristo. Si en verdad sufrimos con Él, también podemos ser glorificados con Él. ¿Sabe? Son 3 versículos, tengo 20, pero 3 nomás decidí. ¿Sabe lo que quiere decir esto? Te los digo rapidito. Genéticamente, todos tenemos un comportamiento parecido al de nuestros padres y estamos genéticamente para reproducir personas parecidas a nosotros en cara, pero también en rasgos,
muchas veces en adicciones, en circunstancias equivocadas. Nuestra genética nos fue una mala pasada. Anteayer estaba viendo el caso de una persona que falleció a los 64 años y resulta que su hermano había fallecido a los 64 años, no, un primo, su padre falleció a los 64 años, su abuelo falleció a los 64 años y alguien averiguó que su tatarabuelo falleció a los 64 años. Y esta persona que me hablaba tenía 63. ¿Qué cree que pensaba? Sí, que le faltaba un año. Pero le hablé de la genética de Cristo. Y me dice, pastor, o sea, si yo creo en esto, si tú crees en esto, solamente Dios sabe cuánto tiempo vas a vivir. O sea, lo que estoy tratando de decirte es esto, que el nuevo nacimiento provoca en ti una nueva genética, ¿me entiendes tú? Es por eso que de acá para adelante uno puede invertir en sus hijos, puede invertir en sus nietos, puede invertir en todas aquellas cosas que mi padre no me dio, todas aquellas cosas que mi madre no me dio, todas aquellas cosas que no hice. Yo nunca oré en la mesa de mi casa, nunca cantamos en la mesa de mi casa, nunca había ido a la iglesia con mis padres. Ahora es diferente. Mi nueva vida en Cristo proporcionó en mí una nueva genética, la genética que viene de Dios. Y eso está en usted. Eso está en usted ahora. Haga uso de eso. Haga uso de eso. O sea, créalo. ¿Me entiende usted? No diga, sí, no, créalo, aplíquelo a su vida. No lo tenga como el celular, tiene 20 aplicaciones y no sabe para qué usa. No, úselo en su vida. Porque esa es la gracia sustentadora de Dios. Eso es lo que le va a decir a ustedes, señoritas que están solteras. Eso es lo que le va a llevar a ustedes a un varón que sea agradable, bueno y creyente sobre todo. Bueno, les digo acá porque las niñas están solteras acá, ¿no? Bueno, 2 niñas no, pero 3. Pero eso es lo que tienen que pensar. Cierra los ojos. Ore conmigo. Dios, yo te agradezco por tu gracia sustentadora. Te agradezco por tu gracia fortalecedora, Señor, porque sé que yo no soy digno de esto, pero, Padre, mientras pueda rendirme a ti y decirte que no puedo, lo voy a hacer, Señor. Y no porque dudo de mí, Señor. Lo que dudo es de mi incompetencia. Y, Padre, me voy a esforzar. Me voy a esforzar, voy a abrir mi Biblia, voy a leerla, voy a ponerme al día con el app, que siempre creo que no puedo, Señor, y es tan fácil entrar, Padre, pero dame luz y conocimiento para hacerlo. Ayúdame a no quejarme, Señor, y a buscar soluciones. Y las soluciones están ahí, Señor. Va a llegar momentos en donde las soluciones sean más difíciles de encontrar y me va a pesar no haber encontrado soluciones fáciles, Señor. Yo te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que tú, Señor, dobles mis rodillas, dobles mi corazón de tal manera, Padre, que vea mi incompetencia delante tuyo y aparte mi autosuficiencia. Y hoy, Señor, yo pueda dar gracias por tu sustento, por tu provisión diaria. Porque me has amado, Señor, incansablemente, aún en medio de mis caídas. Por eso, Dios, en el nombre de Jesús, yo me doblo ante ti otra vez y te pido que no me abandones. Sé que no lo vas a hacer, pero te lo tengo que pedir porque la Biblia me dice que clame y yo clamo a ti. No me abandones, que me ayudes a ser un mejor pastor, un mejor papá, un mejor esposo, un mejor hijo, un mejor hermano, un mejor abuelo, un mejor tío, un mejor amigo. Igualmente, Señor, como lo vas a hacer conmigo, porque confío en tu palabra, quisiera, Señor, interceder por mis hermanos aquí, hermanos y hermanas, y pedir que perdone sus pecados, que perdone sus rebeliones, para que puedan reconocer, Señor, que siempre has estado ahí, Padre, a pesar de sus caídas. Gracias, Señor, en esta noche por tu palabra. Oramos que nos ayudes en el nombre de Jesús. Amén.
¿Tenemos algo para cantar? Ponemos de pie.